Buenos días. En nuestro video de hoy vamos a presentar el arranque directo de una máquina de inducción trifásica usando las librerías Simescape y algunas librerías de bloques básicos de Simulink. Para esta primera parte lo que vamos a mirar es el paso a paso de la selección de los elementos y las librerías en donde se encuentran ubicados. Entonces, yo ya he abierto aquí MATLAB, tengo la ventana principal en blanco y tengo también el nuevo modelo de Simulink. Entonces, a continuación vamos a darle clic en el browser y vamos a mirar que vamos a cerrar todo lo que tenemos aquí para que ustedes vean que es solamente con Simescape y con algunos otros bloques básicos de Simulink. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces comencemos. Lo primero es buscar, obviamente, la, el modelo de la máquina. El modelo de la máquina lo vamos a encontrar en Simscape, Electrical, y de ahí en Electromechanical vamos a escoger Asynchronous. ¿Listo? Entonces en Asynchronous vamos a encontrar Induction Machine Squirrel Cage, que es la máquina de inducción jaula de ardilla. Jaula de ardilla. Ok. Vamos a intentar hacer esto un poco más chico para que ambas ventanas nos quepan y podamos visualizar muy bien cada elemento. En esta parte del video no voy a entrar a configurar cada bloque. Lo que voy a hacer es ubicar eh, los bloques en una disposición para organizar el modelo y de ahí vamos a, después de que el modelo esté armado, vamos a, vamos a proceder a configurar cada uno de los bloques. Entonces, rápidamente, este es el modelo de la máquina, 1 y 2 son las entradas eléctricas para conectar tanto la máquina en delta o la máquina en Y, PU es las salidas, las de las señales que voy a poder visualizar tanto en el sistema internacional de unidades como en el sistema de por unidad. Y R serán la salida mecánica del rotor y C será las salidas mecánicas del estator. En este caso, pues la máquina se tendrá que colocar a una referencia mecánica para el estator y el rotor, pues conectaremos una carga mecánica que ya veremos de dónde sale. Listo. Por la parte de la máquina de inducción es eso. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos entonces una fuente trifásica. Entonces esa está aquí en Sources. En Sources vamos a escoger la última, que es la fuente de tensión trifásica. Y ahí mismo, en este mismo no, vamos a buscar en la parte de referencias, vamos a buscarla con calma aquí, RLC Assembly, creo que está aquí en Foundation Library, Electrical, Electrical Sensor, Control, Connectors y References, and References, vamos a sacar la referencia eléctrica. Listo, y ahí vamos a conectar de una vez esta referencia de nuestra fuente. Listo. Ok. Lo siguiente es, esta fuente puede tener asociada una impedancia. En la impedancia la vamos a buscar en la librería eléctrica, en elementos RLC Assemblies. Y vamos a buscar una resistencia RLC o un bloque RLC trifásico, donde solamente vamos a poner como tal el valor de la resistencia. Eso lo haremos cuando configuremos los bloques. Ok, entonces ahí tengo por ahora mi fuente con la impedancia interna y su referencia. ¿Qué más necesitamos? Entonces, necesitamos también en Connectors and Reference, vamos a buscar la manera de hacer que la máquina pueda estar conectada en delta y en Y. Este primer arranque, vamos a hacer un arranque directo con la máquina conectada en delta. Para eso necesitamos el bloque de permutación de fases, Phase Permute. Entonces aquí vamos ajustando el tamaño para que no nos quede tan grande y este lo vamos a conectar a el número 2, que es la parte eléctrica que permite el cambio de secuencia o los terminales negativos de la máquina, digámoslo así. Todo este modelo lo vamos a trabajar en por unidad
y en cuanto también podemos extender las fases a 3 fases. Aquí están las 3 fases condensadas. Listo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un breaker. ¿Por qué? Porque vamos a mirar en qué momento la máquina es capaz de arrancar. Entonces, para eso vamos a buscar aquí en Switches and Breakers y vamos a buscar el Circuit Breaker trifásico. Vamos a ver dónde está. Circuit Breaker trifásico. Ok, vamos a hacerlo un poco más chico. Ya después miramos cómo configurar cada uno de esos bloques. Y lo que les puedo adelantar es el BT es donde vamos a conectar la señal de disparo y vamos a conectar el 1 y el 2 es el puerto de entrada eléctrico y el 2 es el puerto de salida. Entre el breaker y las resistencias, lo que vamos a poner ahora es un medidor, porque necesitamos medir esa corriente. ¿Listo? Entonces, para medir la corriente, vamos a buscar dentro de Electrical, de Simscape, recuérdense que siempre es en esa librería, vamos a buscar ya no elementos pasivos, sino vamos a buscar sensores y transductores. Y vamos a colocar un sensor de corriente trifásica. Estos son bloques un poco más avanzados, un poco más fáciles de programar o de configurar que los bloques del ejemplo anterior en donde mirábamos, eh, cómo un modelo un poco más antiguo de la máquina de inducción se podía trabajar esto en forma trifásica o en cada una de las fases por separado. Listo, por la parte de entonces los números aquí siempre van a ser las conexiones eléctricas y lo que son terminales cuadraditos y los terminales que terminan en punta o en flecha son los terminales que me van a permitir visualizar las señales tanto eléctricas como mecánicas. Lo siguiente que resta es conectar la máquina al terminal 1. Esto está, vamos a borrar esta línea, vamos al el terminal 2 del sensor de corriente, lo vamos a conectar acá. Y como vamos a trabajar con la máquina conectada en delta, entonces ahora vamos a unir estas dos. Listo, ahí tenemos. Digamos, esa es la parte del el modelo eléctrico de la máquina. Ahora lo que necesitamos hacer es conectarle a esa máquina una carga mecánica. Para eso vamos a salir de la librería Electrical y vamos a irnos a la librería de Foundation Library, ¿sí? Aquí, miren, Foundation Library, y vamos a buscar la parte mecánica. En la parte mecánica entonces tenemos que agregarle un elemento rotacional. Ese elemento rotacional es la inercia. Es la inercia que va a tener que vencer la máquina para poder girar con la carga acoplada a ella. Y vamos a ponerlo aquí a conectarse con el circuito, con el terminal del rotor. Entonces la R va para acá. Como tenemos que darle también una referencia mecánica al sistema, nuestra referencia mecánica será la carcasa. La carcasa es el estator de la máquina. Entonces, vamos a llevarnos la referencia mecánica que está en el mismo menú de elementos rotacionales, en la librería mecánica de Simscape, y conectamos esa referencia a la carcasa del estator, a la carcasa o estator de la máquina. Como ustedes pueden ver, entonces ahora ya ha quedado el circuito mecánico, digámoslo así, o el modelo mecánico de la máquina configurado. Después entraremos a configurar el valor de la inercia dependiendo de los parámetros del circuito equivalente y de la potencia para que configuremos para la máquina. Lo siguiente que tendremos que hacer es crear el modelo para poder visualizar básicamente las variables del estator y las variables mecánicas del rotor. Para eso entonces dejamos ya nuestra librería mecánica y nos vamos a las librerías eléctricas, pero no de la librería fundacional de Simscape, sino de la librería ampliada, que es esta librería eléctrica que tenemos acá. De nuevo, vamos a buscar sensores y transductores. No, vamos a buscar vamos a buscar aquí en Electromechanical, de nuevo en asíncronos, y en asíncronos vamos a tomar este bloquecito que es el medidor de la máquina de inducción, Induction Machine Measurement, y vamos a sacarlo de aquí. Lo vamos a poner por aquí arriba para
tener la posibilidad de transformar las variables de las corrientes del estator, las tres corrientes, hacia un scope. Para poder tomar ese scope, aquí me van a salir las tres variables juntas, las tres corrientes de la fase A, B y C juntas. Lo siguiente entonces es buscar un demux. Ese demux vamos a mirar dónde se encuentra. Está en la parte, debe ser aquí en Sensor and Transducers, tal vez. No lo encuentro, vamos a ver dónde fue que yo lo anoté. Oh, Simulink. No lo encuentro, a ver. Ok, está en Connectors and Reference. Vamos a verlo aquí. Connectors and Reference. Sí, ok, es este que está por acá. El Three Element Demux, el Demux de tres elementos. ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque en realidad, aunque pueda ver las tres corrientes del stator, yo voy a necesitar también tomar el valor RMS de una de esas corrientes para comprobar cómo es el comportamiento de la máquina en el valor de la corriente de la máquina, de la corriente del estator de la máquina en un valor RMS o valor medio cuadrático. Listo. Vamos a copiar este mismo medidor de inducción de la máquina de inducción, control C, control V, porque entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar las variables de lectura mecánicas. Aquí hemos tomado la lectura de las variables eléctricas. Ahora lo que vamos a hacer es tomar las lecturas de las variables mecánicas. ¿Cuáles eran esas variables? Pues básicamente la velocidad del rotor, la velocidad mecánica del rotor y el torque que genera la máquina. Por lo tanto, voy a tomar dos de esos medidores, los voy a conectar en paralelo y hasta ahí digamos que es lo que necesito de la parte de bloques de potencia o de Simscape. Lo que me queda pendiente es simplemente configurar la parte de medida y del disparo de este breaker. La parte de medida, lo que tengo que hacer es irme a la librería de Utilities, aquí mismo en el Simscape, y tomar, ¿dónde es que está? Ok, Simulink PC Converter, entonces debe estar por acá abajo. ¿Dónde está el Utilities? Vamos a buscarlo aquí, PS Simulink. Vamos a darle buscar para que no nos puse. Ok, entonces este es uno. Ese debía estar acá en Simscape Utilities. Ok, debe ser en esta. No es en la Utilities de la de acá abajo, mira que hay dos. ¿Sí? No es esta, sino es la primera, la que está después de Foundation Library. Ok, es la primera de Foundation Library. Saco el PS Simulink y saco también el Simulink PS. Vamos a necesitar los dos. Listo, este es para pasar de Power Systems a Simulink, señales de Power System a Simulink, y el otro es para lo contrario, llevarme variables de Simulink al Power Systems. ¿Por qué va a ser útil el Simulink to Power Systems? Porque ese es el que me va a permitir hacer el disparo del breaker. Para eso entonces, ya vamos a ver para qué nos sirve este otro. Bueno, dejemos este listo para el breaker y conectemos entonces acá. ¿Qué es lo que voy a hacer yo aquí? Me voy a llevar el valor del torque, que va a ser este, copiar aquí este otro, y voy a llevarme el valor de la velocidad. Lo mismo tengo que hacer para la corriente. Entonces digamos que voy a tomar la corriente en la fase A. Ok, listo. Y el otro, que es el inverso, es porque voy a hacer la señal de control para abrir y cerrar ese breaker. Para eso ya no necesito más nada de Simscape, sino que me voy a los bloques comúnmente usados del Simulink y voy a empezar a buscar, por ejemplo, el scope, que es el osciloscopio que me va a permitir
me va a permitir visualizar las 4 variables que son de mi interés. Entonces voy a poner acá los 4 entradas, 4 puertos de entrada, 4 canales, digámoslo si fuera en la realidad. Voy a cerrar aquí la visualización porque por ahora no he configurado todavía nada. Voy a hacerlo un poco más grandecito y voy entonces a conectar, digamos que entre este punto, la corriente sinusoidal, o bueno, incluso podríamos hacer, dejémoslo ahí, por ahora dejemos eso ahí. Y bueno, voy a usar también otros que están en los signal routers, los signal routing, que en este caso lo que voy a necesitar para evitar tener tantos elementos de conexión o de cableado para ese scope, lo que voy a hacer es usar un goto para que la señal me vaya de un lugar a otro en el modelo de Simulink y un from para recibir la señal. Él me pone por defecto una etiqueta que es la variable, la letra A, pero yo la voy a cambiar por ejemplo, velocidad mecánica omega m. Omega m. Listo. Y esta me la voy a poner, digamos que va a ser la primera que yo voy a llevarme acá, omega m. Voy a copiar de nuevo esta, voy a ponerla aquí. Me va a sacar una advertencia en rojito porque me está diciendo que hay dos variables repetidas que no pueden ser. Y esta la voy a cambiar y le voy a evaluar como torque. Aplicar y OK. Si ya he configurado el torque y la velocidad de la máquina de inducción, la velocidad mecánica del rotor y el torque desarrollado por la máquina, ahora con el form, lo que voy a hacer es copiar esos tags o esas etiquetas y decirle torque, OK, y vamos a hacer una copia de este para cambiarlo a omega m, que es la velocidad mecánica del rotor. Y estos digamos que lo voy a poner acá en el canal 3 y el torque en el último canal. ¿Para qué he dejado este canal 2 vacío? Porque ahora mi intención es usarlo para medir el RMS, el valor medio cuadrático de una de las corrientes, pero en este caso la corriente de la fase A. Entonces voy a buscar aquí dónde está el valor de RMS. Creo que eso está en la parte de sistemas digitales de adquisición de señales. Y voy a buscarlo aquí en Estimation, si no estoy mal. Siempre se me pierde ¿dónde está el RMS? No, System, estadística, ese es en la parte de estadística. Entonces, dentro de DSP me voy a la parte de estadística y ahí debe estar el bloquecito de RMS, correcto. Listo. Lo voy a hacer un poco más pequeño para que me quepa dentro de mi modelo y voy a tomar el valor de la corriente sinusoidal y a esa le voy a aplicar el valor medio cuadrático. Listo. Aparentemente esto está al pelo. Ok, creo que lo que aquí me está haciendo falta es otro bloque para poder tomar la lectura de las tres corrientes. Entonces voy a hacer lo siguiente aquí. Vamos a ver si me funciona esto. Pongo este acá, lo conecto aquí, que es donde tengo las tres corrientes, y a ese las voy a ver en el canal 1. Y este es el que voy a tomar para la fase A, el valor RMS de la fase A. Puede ser una forma de... Ahorita después comprobamos esa parte de la medida. Listo. Estoy visualizando mis variables de interés. Corrientes trifásicas de estator, corriente RMS de la fase A, velocidad mecánica y torque. Tengo que configurar después estos dos bloques, inclusive este, para decirle que me muestre las variables de interés. Eso lo haremos enseguida. Lo único que me queda pendiente por ahora
es disparar el breaker de arranque. Para eso me voy al Simulink, en la librería Simulink encuentro en sources o fuentes, y en la última parte encuentro la función escalón. La función escalón, ya después le pondremos un tiempo para poder hacer el disparo, y ese es el que me va a comandar el breaker. Entonces, ya podemos cerrar esta partecita porque tengo todo. Ah, no, me falta una parte importante. La parte más importante es que en los modelos de Simscape, en los modelos de Simulink que estoy trabajando con Simscape, necesito siempre un solver, porque es el bloque que me permite decirle a Simulink si quiero una eh, simulación discreta o una simulación continua. Eso lo encuentro aquí en Utilities, Simscape Utilities. Y voy a buscar este que se llama Solver Configuration. Lo arrastro, lo voy a hacer siempre un poco más chico que apenas alcance a ver el letrerito de FDX, y lo voy a conectar a cualquier parte del sistema de potencia. Para simplificar su uso lo voy a poner a la referencia. Ok, entonces voy a intentar hacer esto más grande para que se vea mejor lo que he desarrollado. Creo que ahí se puede ver bien. Ok, entonces vamos de nuevo. La parte verde es la parte mecánica, la inercia que va conectada al rotor de la máquina y la referencia mecánica que tengo que colocar al estator de la máquina. Todos los bloques azules son los bloques eléctricos, incluyendo la máquina, los parámetros de la máquina de inducción, la potencia, eso es lo que entraremos a configurar ahora, la parte de la conexión para que la máquina funcione en delta, que ese es el intercambio de fases, los terminales que entran por uno, o el terminal que entra por uno es en la parte de la conexión positiva, el medidor de corrientes, el breaker, las resistencias de la fuente y finalmente la fuente trifásica con su referencia. Estoy listo para empezar a configurar entonces los diferentes bloques, tanto de la parte mecánica como de la parte eléctrica y la parte de control, que en este caso se ha reducido básicamente a una señal de escalón para poder abrir y cerrar este breaker, que va a ser el que me va a encender la máquina, o que la va a conectar para que ella empiece a funcionar con una carga acoplada. Como último paso de esta primera parte será entonces guardar el modelo, y le voy a decir que sea un arranque directo. Guardar en la carpeta de MATLAB, y con eso, mientras que él guarda, estoy listo para comenzar a configurar mis bloques. Entonces he simplemente aumentado, he hecho un zoom aquí del programa o del modelo que estábamos llevando a cabo de arranque directo. Entonces vamos a comenzar con las partes de digamos así, la explicación de cada uno de los bloques, cómo se configuran, la explicación de la configuración. Comencemos con la fuente trifásica. Es una fuente trifásica de voltaje, de tensión, voltage source trifaz. Entonces, bueno, nos dice aquí que es una onda sinusoidal fundamental, ideal. Se le puede agregar armónicos, perdón, a través de las terminales de salida. Bueno, que también incluye los efectos de la impedancia de fuente. Ok, te nos dice cómo es la forma de la tensión de línea RMS multiplicada por raíz cuadrada de 2 dividido raíz cuadrada de 3 por el seno, bueno, de 2pi por la frecuencia más el desplazamiento, que son las que estamos viendo aquí, phase shift y frequency. Entonces esto tiene que ir de acuerdo a lo que necesita de alimentación nominal la máquina, o sea, para la cual la máquina viene diseñada. Nos dice que podemos agregar una serie, vamos a decirle que no, una impedancia en serie. Tenemos varias, tenemos la relación de reactancia contra resistencia, una inductancia y un circuito RL. O sea, normalmente las impedancias, las fuentes tienen una impedancia real, no son fuentes ideales.
Entonces ahí va a haber pérdidas por calor, se van a calentar esas fuentes. Lo que le estamos diciendo aquí es que no, que eso lo vamos a poner por aparte. Le vamos a dar a aplicar, ya después venimos a revisar este. Pero voltaje de línea RMS. Entonces, como es el voltaje de línea RMS, se va a multiplicar por raíz cuadrada de 2 y dividido entre raíz cuadrada de 3. Entonces lo que nosotros podemos hacer aquí es lo siguiente. Para que nos den los 380 voltios, que es a los que funciona la rampa. Yo lo que debería es que decir raíz de 3 por raíz de 2. Ahí cancelamos y me queda la tensión de línea. Listo. Bueno. Está en grados, está en hertz, está en voltios. Ok. Listo. Entonces miramos entonces, si ya te consideramos la fuente, ok, vamos a considerar ahora la máquina. Listo, entonces en este caso, la máquina trae por defecto estos valores. Estos son los que ustedes tendrán que cambiar, estimados alumnos, por los valores de su ejercicio. Entonces, en este caso, miren, la máquina es de 15.000 vatios, o sea, 15 kilovatios, 380 voltios, 50 Hz. Vamos a dar el número de pares de polos, que es 1, que estamos midiendo o la estamos parametrizando la máquina por unidad, o la podemos hacer en sistema internacional. Por ahora la vamos a dejar en por unidad. Eso no va a cambiar en nada, pero va a ser más fácil determinar, van a cambiar los valores, o sea, no vamos a tener valores entre 0 y 1, vamos a tener valores entre 0 y 1 para el torque y la velocidad, que es un tipo jaula de ardilla y que vamos a incluir secuencia 0. Listo. Las impedancias, entonces yo también las voy a dejar igual por ahora. Los valores que pone MATLAB por defecto para este bloque de máquina de inducción jaula de ardilla. La saturación le vamos a decir que no, y no le vamos a dar prioridad a ninguna de las variables, ninguna prioridad. Entonces lo dejamos tal cual. Listo. Ahí hemos configurado la máquina. Entonces, ¿qué son estas terminales? Bueno, no siempre, yo siempre recomiendo cuando usted no conozca un bloque y le toque trabajar para hacer un modelo, pues primero recurra al que más sabe, que es el propio programa, ¿cierto? Entonces pregúntele a MATLAB. Siempre pregúntele a MATLAB. Yo ahí he estado preguntando cómo funcionan esos bloquecitos que no conocía muy bien para poder explicar este caso. Listo, entonces él me dice lo siguiente. ¿Cómo son las fórmulas? Esto te sigue cómo son las fórmulas o cómo es el modelo matemático de esa máquina. La parte eléctrica, las tensiones de estator. Esto ya son vectores espaciales. Esto está, digamos, es otra manera de modelar las máquinas mucho más eficiente para poderlas trabajar como generadores y motores para hacer control sobre ellas. Bueno, para eso necesitan ustedes otro poco más de álgebra lineal y otro poco más de conocimiento de, digo, mis alumnos de máquinas. Para los demás que estén viendo este video, pues este es el modelo. Por ahí vamos a ver terminales, ok, lo que nos permite mirar, ¿cierto? Plot, el torque, por unidad y el sistema internacional. Nos podemos mirar cómo es la saturación en circuito abierto, podemos plotear el factor de saturación, la inductancia de saturación. Los puertos, entonces, por unidad son las unidades de medida, la salida, el puerto de salida de las unidades por unidad mecánicas y eléctricas. R es la parte mecánica de la máquina, o sea, la salida del rotor, el acceso, digamos, a toda la parte de torque y velocidad. Ahí es donde vamos a conectar la carga, el torque y la velocidad con la que se va a mover esa máquina. Y el C es la carcasa de la máquina, o sea, el stator, ¿sí? Machine case. Listo, puerto eléctrico de estator positivo y puerto eléctrico de estator negativo. Entonces ahí nos da la posibilidad de conectarse en delta y en Y. Si vamos a hacer principio de bobina, final de bobina, entendámoslo más fácil así, nosotros que ya hemos visto los métodos de arranque, de las tres fases, ¿no? de las tres fases de la máquina. Entonces podemos hacer conexión en delta y conexión en Y. El resto te está dando las unidades, te dice que incluye secuencia 0, si quieres saber más sobre la secuencia 0, puedes darle clic aquí.
Ok, bueno, les recomiendo a los que quieran seguir estudiando máquinas en vacaciones, ahí está cómo aprender este otro modelamiento de la máquina de inducción. Listo, entonces ya sabemos qué son los puertos. Vamos a darle aquí que vamos a trabajar objetivos de variables de flujo. Nos vamos a fijar en el flujo, no en el flujo de carga, sino en el flujo magnético. Vamos a mirar esas partes del flujo magnético para poder tener conocimiento de lo que pasa en el estator. Listo. Se acabó la máquina de inducción por ahora. Eh, Seguimos con la impedancia de fuente, la hemos puesto por fuera. Ustedes ya vieron que se podía llamar una R acá adentro para poner la fuente no ideal, sino fuente real. Entonces mi fuente real son estos dos bloques. En este caso voy a solamente considerar calor, pérdidas por calor. Le voy a decir que son medio ohmio de calor que se está perdiendo ahí. Ok, y aplicar. Pare de contar, no tiene más misterio ese bloque. Listo. Esta es referencia eléctrica, por favor tenerlo presente. Después vamos a ver que cuando vayamos a poner la tierra para hacer la conexión en Y, esta no sirve porque esta es un punto de neutro, mientras que la otra es un punto de neutro trifásico. Entonces hay que buscar otro, aunque tienen el mismo simbolito, son diferentes en, en su función o en la manera de que permiten la conexión con unos bloques y con otros no, aquí en este tipo de simulación con Simulink. Ok, listo, vamos para el breaker. Entonces estamos barriendo todo el circuito de potencia que ya habíamos montado. Este tiene que tenerse en cuenta. Ojo, yo había hablado de un circuit breaker antes cuando estábamos montando en la primera parte, digamos, de este video. En esta parte me he encontrado que tenía problemas con ese switch. Entonces lo cambié por LSPST. Digamos que parte de la investigación que hice para este curso me dicen que es este el circuito, que la referencia que ya les voy a también a pasar a ustedes. De aquí no dejo nada, dejo todos los valores iguales por defecto, no toco nada, perdón, lo dejo así. Y lo que sí estoy averiguando de una vez son que sirve, dónde está la señal de disparo. Entonces es la señal de disparo externa. Listo, con la que voy a disparar, os voy a mandar a este circuito a cerrarse. De 1 va a pasar, del 2 va a pasar aquí y va a cerrar. Esto simplemente es qué tanto pérdida por calor se va a perder en el momento en que yo cierre, es la resistencia al momento de cerrar, y la conductancia cuando el switch está abierto, son las pérdidas en ambos estados. Listo, el threshold, bueno, eso no lo vamos a modificar, quedó listo este. El medidor de corriente, esto no creo que tenga nada para modificar, no, simplemente lo lee. Deben ser 3 scopes debajo de la máscara, algo así, 3 medidores. Listo, el de MUX. Este también es una cosa que tal vez no quedó muy clara de, de la primera parte de este video. El tree element de MUX no me está sirviendo para poder, si yo estuviera preguntando por corrientes y por tensiones, entonces aquí estoy midiendo las 3 fases. Lo que estoy haciendo aquí es dividiendo la medida de las 3 fases. Puedo llevarme la señal de las 3 fases en un solo canal de medida con estos dos, el PS Simulink Converter y el GoTo, y también pues me llevo la señal de la fase A. Si quisiera ver las otras 2 fases en canales separados, pues pusiera más de estos aquí en las otras dos. ¿Por qué acorté eso así? Para que me quede más compacto el sistema, y entonces esta es la parte de visualización. Entonces mire que los GoTo de estos dos, y los que son la parte eléctrica, y los GoTo de esta parte, que son eh, la parte mecánica de la máquina, los mando aquí al osciloscopio o al canal, al scope. Bien, entonces esto no tiene sino que no se le puede configurar nada más porque está midiendo, ya sabe que mide corriente, pero estos sí vamos a poderlos configurar. Estos son diferentes, mire, este se llama medidor de máquina de inducción y el símbolo es diferente y lo estoy midiendo en PU porque estoy conectado a una máquina que me está entregando valores mecánicos en por unidad. Y entonces aquí he hecho lo mismo, la visualización remota de esas dos variables que están aquí en los canales 3 y 4, y voy a configurar el torque y la velocidad mecánica. Entonces, torque, electrical torque, yo tengo muchas variables, ¿cierto? Entonces estoy diciendo, muéstrame el torque eléctrico.
Puedo ver la velocidad del rotor, que esa es la que estoy viendo en omega m, la que he llamado en el otro canal, pero puedo ver más cosas. Mire, puedo ver la tensión en el eje D, la tensión en el eje Q del estator. Acuérdese que este es un modelo de Q, modelo de Park de la máquina. Puedo ver el deslizamiento. Curiosamente no puedo mirar cosas del rotor eléctrico, ¿no? La parte de corrientes de rotor. Algo tendría que hacer con ese deslizamiento para poder mirar eso. Potencia aparente, potencia trifásica real, activa, reactiva, ver un terminal de tensión, un terminal de corriente, cualquier otro, cierto que tenga por ahí, el ángulo del factor de potencia y el factor de potencia. Entonces, dejémoslo en torque, listo. Cuando yo voy aquí, debo tener el otro que es el rotor velocity, perfecto, velocidad mecánica, omega m, entonces yo le he llamado aquí el go-to, y el tag también está acá, listo. Yo también puedo ponerle nombre, entonces aquí digamos stator currents en amperios. A este pongámosle entonces fase a RMS amperios. Se me ha quedado ahí, movémoslo un poquito para que se vea el nombre. Listo. A esta podemos llamarle mechanical speed. Y esta está dada en radianes segundo. Bueno, sí, entonces coma, radianes sobre segundo. Listo. Torque, entonces este es electrical torque. Y este está dado en newtons por metro. Listo, pelados. Entonces aquí ya tengo esto. He configurado los medidores de la máquina, he configurado los medidores eléctricos del estator de la máquina, o sea, los del rotor y los del estator. He configurado fuente, breaker, me falta entonces la parte mecánica. Esto no tiene ninguna conversión, creo yo. Vamos a ver, no, simplemente está trocando la secuencia de fases para poder hacer el delta y el Y. El Y es este directo porque la carga ya está en la fuente, ya está en Y. Entonces estos son los terminales, como son positivos, todos los positivos van a la máquina y los negativos se han vuelto el neutro. Y aquí quito el neutro, no funciona el neutro y me quedan funcionando aquí en delta, Listo, entonces ahora sí la parte mecánica, la inercia. A la inercia le puedo dar también variables, no le voy a dar ninguna variable con prioridad, con override, ¿cierto? No, voy a dejarla ahí y simplemente le voy a dar un valor. Voy a ponerle .15 para esta máquina, ¿listo? Para esta máquina. En kilogramos metros cuadrados. Tengo otras unidades, incluso del sistema inglés. Dejémosla en kilogramos, ok. Esta es la referencia mecánica para dejar como la tierra mecánica del estator, que es decir que el estator es el que va a quedar ahí es quieto, fijado en tierra, no va a presentar oscilaciones raras ni nada de esa máquina, entonces eso solamente es arrastrarle la rotational mechanical reference, como ya lo habíamos mostrado en la primera parte de este vídeo. Y el último bloque que voy a configurar, pero no menos importante, es el solver. El solver lo voy a dejar en solver en continuo, le voy a decir que tiene una consistencia de 1 por 10 a la 9, no le voy a pedir que use un solver local y que aplique un filtro para las conexiones de 1 y de 3 dimensiones. Esto es como la parte vectorial para no ponerlo a que él diga que por ahí aparecen ceros o que son dimensiones que no se pueden sumar ni multiplicar cuando esté haciendo cosas con las señales que estoy visualizando que quiero obtener o calcular. Entonces dejemos esto por ahora en automático, tal cual está, y el step, que es lo que me estaba pendiente. Usted aquí puede poner cualquier tiempo, ¿cierto? Y usted lo que tiene que decirles es que el estado inicial del step empieza en 0 y a partir de ese tiempo en que usted le da, esto se va a volver un 1. Y esa es la señal de disparo con la que este switch se va a cerrar. Este switch, perdón, es este de acá. Este switch se va a cerrar. Entonces, yo lo puedo poner en punto 4, pero puedo ponerlo en punto 6, puedo ponerlo en punto 8, donde yo quiera. Igual tengo que después medir los tiempos de la curva de par y de la curva de velocidad, de la señal de velocidad y de par para poder cuadrar y comparar con la parte del arranque en Y o de la parte del arranque directo en Y
y después hacer la conmutación en los tiempos adecuados cuando voy a hacer la mezcla del y con el delta. ¿Listo? Entonces, que ese es como el objetivo final de este modelo de Simulink. Entonces, por ahora digámosle simplemente que OK en punto 4 y ya estoy listo para simular. Tengo 5 segundos de simulación. Entonces, rodemos a ver cómo nos va con esto. Ahí está rodando. Ya empezó la simulación, digámoslo así. Perfecto. Ahí está corriendo. Y ahí terminó. Muy bien. Listo, entonces ahora vamos al scope para ver resultados. Y ahí tenemos los resultados. Vamos a amplificar un poco esto. Ok, me gusta bastante. Listo, fue una máquina muy rápida, muy rápida. Se estabilizó muy rápidamente. Tal vez son los valores con los que yo estoy, sí, y tengo un problema, estoy poniendo una tensión muy alta, porque el torque está casi en 4 veces. La velocidad llega a 1, estoy en 380, a ver, espérate, a ver, vamos a mirar primero las corrientes en el arranque. Entonces, bueno, como es simulación, la simulación no dice aguanta todo, ahí estamos entre 400 amperios por fase, es muy alta la corriente, quiere decir que estoy sobrecargando esa máquina. Tengo que hacer yo siempre los cálculos, ¿cierto? Si mi máquina es de 15.000 kilovatios dividido, lo voy a alimentar a 380 por raíz de 3, o bueno, a 380, sí, digamos 380 voltios por raíz de 3. Eso me da 22.7 en estado estable, 22.7 amperios. Vamos a mirar entonces los resultados. Ok. Esos son los cálculos que uno debe hacer siempre. Tener presente esos resultados siempre. La mano, la calculadora para poder corroborar lo que te está entregando el software. Eso es 22.7, 22 aquí, 22 acá. Perfecto, eso está bien. Entonces sí son todo ese montón de ohmios, de amperios al arranque. Sabíamos que era 7 veces, pongámosle esto, multiplicámoslo por 7. 159, si no, algo está pasando aquí que no me gusta. Bueno, por ahora digamos que aún que eso no está dando como yo lo quiero hacer. En cuanto a magnitudes, sí tengo una coherencia en las formas de onda y en el desfase de 120 grados. La máquina llega muy rápidamente a su velocidad nominal de 1 y el torque máximo se da justo cuando tengo también la velocidad llega a ser 1 y de ahí tengo la oscilación de esa máquina. Ok, entonces vamos a hacer un zoom aquí a ver qué pasó. Eso se está dando en punto 9. Dice que es una máquina completamente unitaria esta. Listo. Con esa información, entonces yo ya puedo ver en qué momento, mire que está muy cortito porque el transitorio dura mucho, no puedo ver cuando estoy al 70% del torque o el 80%. Bueno, y está subiendo hasta 4 veces, ¿no? Bueno, vamos a probar qué pasa cuando yo bajo la tensión. Quiero mirar eso antes de continuar. Vamos a dejarlo aquí con 380. Ok.
Mira, esta segunda vez no corría tan lento, pero siempre se toma, al menos en mi computador, un tiempito para rodar. ¿Qué otra cosa puede ser? Ah, ok. Ah, no, estoy tomando el valor RMS. Sí, está bien esa parte. Bueno. Ah, ok, tal vez puede ser eso. Bueno, vamos a ver cómo nos fue. 200 y 200, 400. Ahora me gusta más. Estaba muy alta la tensión, claro. Vamos a ver. Esto tiene que ser de 200, 190 y 190. 18, sí, ahí está. Ajá. Ahora sí, tú. Casi 200, casi. Sí, prácticamente. Ok. Vamos a ver qué pasa cuando adicionalmente, si esta es la línea y esta es la impedancia de fuente, considero más bien como impedancia de fuente el 0,5 y que esta sea las pérdidas en los conductores aplicar. Esta que sea la fuente real con impedancia y esta que sean los conductores que están conectándose a con el que estoy haciendo la conexión para que ver si hay más caída de tensión ahí. Vamos a ver. Ok, sí, mire. Ahí sí estoy por los 180. Ok. 180, correcto, ahora sí me gusta más. 180 picos, voltios pico y 180 voltios negativos pico me da 300, 190 más 100, 190 negativos, 190 positivos me da 380 voltios pico pico, que es lo que yo le estoy dando por el RMS y tales. Listo. Ese ya lo está haciendo, ese es B sub A. Con ese estoy alimentando las tres fases. ¿Qué otros datos estoy mirando yo ahí? Venga a ver. Se ha vuelto muchísimo más lento, puedo ver una variación más lenta de ese torque, ¿sí? Mire ahora el torque máximo está casi en 2, en 1,8 más o menos. Vamos a ver este torque máximo, este pedacito, a ver. Habíamos obtenido una corriente también como de 22 amperios, ¿no? Ya vamos a checar eso, pero creo que está funcionando bien. 1,91, ok, se pasa un poquito arriba de 1. El torque, la velocidad llega a ser 1 exactamente en 2 segundos. 2 segundos, ok. Listo. Hay que tener entonces presente también ahora la corriente de RMS, porque esa corriente es la que me va a permitir a mí, el valor pico me va a permitir saber cuánto va a disminuir la corriente en Y. Entonces tomemos este valor aquí, a ver. Son 150 y pico, 152, 153 amperios en Y, digo en delta, perdón, la corriente en delta, después tendré que ver la corriente en Y. Si esto quiero ver aquí, el RMS, correcto, y vamos a mirar esta, sí, son como 16 y 16, 32, como 32 amperios en estado estable comparados con los 300 y pico, entonces sí caen. Vamos, entonces vamos a hacer de nuevo esa 22,7 por de 5 a 7, entonces por 7. 158, 158. Ok, que sería la corriente de arranque. Sí, señores, ahí está, miren aquí. 160. 158,9 me da en la calculadora y 160 estoy mostrando este 158,160 casi, correcto. Cuadra la potencia, cuadra la corriente nominal eh, en el arranque, cuadra la corriente RMS de la fase A y está tomando una corriente de arranque de aproximadamente 7 veces entre este valor
de 17, señor, que no sé, ya la hice con 22, con razón, entonces es más pequeño. Bien, ok. Es menos el factor, o está tomando incluso un poco más de 7 parece entonces. Bien, pero de todas maneras la proporción con el estado estable versus el arranque está perfecto. Entonces yo ya creo que con eso podemos dar por terminado el modelo, y lo que vendría a hacer aquí usted en su trabajo final de tercer corte es guarda esto con el nombre, por ejemplo, arranque directo delta, vamos a cambiarle ahí el nombre, guardar como. Bueno, otra variación que podemos hacer antes es qué pasa cuando la máquina tiene más inercia conectada al eje, ¿cierto? Pongámosle una inercia casi del doble, pongámosle una inercia de 0.25, 10 veces más, sí, de 0.15 a 0.25. Y rodemos de nuevo eso. Bueno, la idea que yo les decía, el siguiente, mientras eso corre, es quitar este conmutador de fases, aterrizar los puertos de positivos a tierra, valga la redundancia, y dejar la máquina conectada en Y. Cuando la máquina queda conectada en Y, entonces yo puedo comparar cómo serán los picos máximos de corriente y de torque y a qué tiempo se dan las velocidades máximas de la máquina en delta y en Y, para después ajustar los tiempos de la simulación del arranque Y delta. Listo. Entonces ahora miremos a ver cómo nos fue acá. Si algo bueno, oiga, más chévere, mire, cuando la máquina tiene más inercia, tiene que demorarse más en poner el punto de funcionamiento óptimo, cuando la velocidad es la nominal, porque la velocidad aquí está siendo 1, ya en 3. Entonces mire todo lo que se ha demorado antes. Y el transitorio, si bien es más largo, el transitorio en el torque, que casi dura casi 1 minuto 25, ya de ahí para allá el torque está también en estado estable. Ok, la corriente se mantiene 152, está un poquito, a mí me da aquí 158. Teóricamente lo mismo está pasando con el listo. Aquí me ha gustado más. Entonces usted también tiene que buscar un punto de operación interesante dependiendo de si su problema no le da el valor de carga, ¿cierto? De carga mecánica, porque una cosa es la teoría que usted va a resolver para la tarea, y otra cosa es lo que usted va a cuadrar sobre esa máquina que le ha tocado en suerte de los libros de texto guía, resolver el arranque Y delta para su problema. Entonces digamos que con esto yo ya me quedo tranquilo. Entonces, en mi caso, en este caso, pues con los valores nominales que trae o por defecto que trae MATLAB, voy a guardar entonces esto como un nombre diferente para no tener que repetir toda la configuración de, la conectada de todos esos bloques. Le voy a decir que ese es el arranque directo con la máquina de inducción en 3F delta. Sí. Y ahora voy a hacer esperar que guarde, quito la parte del delta, dejo la máquina conectada en Y y vuelvo a simular, y ahí tendría ya poder comparar los valores que me interesan saber. Bueno, ya casi está guardando, y lo siguiente será, después de tomar esos dos valores, mostrar rápidamente cómo hago para trocar el arranque a un Y delta y ajustar esos tiempos. Vamos a ver que eso no nos tarde mucho tiempo. Ya ha quedado guardado. Perfecto, entonces ahora quito aquí y me voy al browser. En el browser de elementos voy a buscar también dentro de CIMScape. Acuérdese, siempre estamos dentro de CIMScape. Estoy en Electrical ahora, no estoy en la parte de Electromechanical, no me interesa esa parte. Estoy en la parte de Sensors, tal vez Sensors, no sé, vamos a mirar. Los Sources, no, tal vez es la eléctrica de acá, déjame mirar. Aquí, Electrical Sensor, Electrical Elements. Ah, ok, listo, Electrical Elements. Esta tierra, te aseguro que esta tierra no es. Entonces es más bien en Sources. Y no me va a dejar conectar esta con esta. Si ve, prohibido. Listo, entonces hasta que encuentro el bloquecito de prohibido, que no me dé prohibido la referencia, vamos a acordarnos dónde es que yo la tenía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hice una lista aquí de los elementos.
electromechanical, grounded, neutral, ya, en connector sin referencias, listo. Entonces es electrical, no en esta eléctrica de Foundations Library, sino en la electrical, en la librería electrical que está por fuera, y se me ha perdido. Listo, y ahí le voy a buscar Connectors and References. Y entonces voy a buscar no la Electrical Reference, que es esta misma que tengo acá, sino voy a bajarle al Grounded Neutral. Es el neutro trifásico aterrizado. Esa es una referencia diferente. ¿Listo? Mire que aunque tengan el mismo, él aquí tiene una pequeña variación de la trifásica. Y ese sí le aseguro que me va a dejar conectarme a este. Eso sí, listo, no me ha hecho quedar mal este. Quito la electrical reference de la fuente, es diferente de la máquina. Ok, entonces ahí ya eso es todo el cambio que tengo que hacer. Bueno, yo les recomiendo siempre nombrar los bloques que sean importantes. Entonces, por ejemplo, este será el switch de tiempo on, de encendido. No, pero ahora no tengo algo nada más que nombrar. Ya nombré estos. Quiero poder nombrar aquí el scope. No necesito. Listo. Vamos a ver si con punto 25 y ahora la máquina conectada en Delta, cómo me dan los resultados. Roden. Ah, no rodemos. Ahora guardemos este, por si después tengo que hacer los cambios. No tenga que conectar, desconectar, volver a poner el convertidor ese de secuencia de fase, sino que simplemente le voy a decir ahora que se llama este modelo, un nuevo modelito que se llame máquina trifásica arranque directo en estrella. Star. Listo. Cambia la D por la S. Y ahora sí estaré listo para simular. Vamos a darle run. Espero que el modelo ruede, perdón. Que simule, que pasen los 5 segundos. Quedado por defecto. Y mire que cuando uno tiene cerrado el scope, la simulación es más rápida porque no tiene que simular y rodar al tiempo. Ok, entonces ahora miremos el resultado. ¿Cómo nos va a cambiar? Oh, mire pues, tenía 158.9 de corriente en delta, ¿cierto? En el arranque. Y ahora mire que está muy lenta la máquina. Está tan lenta con esa carga muy pesada que prácticamente no veo que la velocidad haya llegado a 1 o que he llegado al torque máximo. Quiere decir que la máquina es incapaz, o bueno, que no va a demorarse mucho más en llegar, va a tener un periodo, un transitorio de arranque muy largo. Mire cuánto dura esa corriente de 80. Lo que significa que yo debo es simular con menos inercia. Vamos a ponerle la inercia original de 0.15. Aplicar, ok. Si mis cálculos son, mis estimaciones son acertadas, deberíamos tener unos resultados en donde pueda haber la curva par velocidad completa y la velocidad mecánica del rotor llegando a ser 1. Ok, ahora sí me gusta más. Con una carga acoplada de 0.25 kilogramos sobre metro cuadrado, en el caso de que la máquina estuviese conectada en delta, ella sí lograba tener un punto de operación máxima, pero como cuando la he conectado en Y, no he podido obtener con 0.25 la par máximo, ni ver completamente la curva par velocidad, ni que la velocidad llegue a ser 1. Pero sin embargo, al bajarla a 0.15 he encontrado que es posible. Y los 60-70 amperios que tengo aquí de corriente RMS durante el arranque están durando de 0.4 a más o menos 2.5, 2.7, que es donde empieza, casi 3, que es donde empieza a bajar la corriente. Está durando prácticamente 2.5 segundos el periodo de arranque, que es la curva de aceleración de la velocidad. Mira que esto aquí la máquina primero tiene una pendiente de velocidad menor, porque también la corriente es menor. La corriente en el arranque tiene un pico de transitorio aquí de 80 y después se llega a estabilizar como por el 62, 65 amperios, 70 amperios más o menos, porque son 20 por cada división.
y llego a tener más o menos 120 amperios en corrientes del estator en las otras dos fases, en las instantáneas, no en la RMS. Cuando he logrado alcanzar el punto de operación estable, que es 0 torque y 1 velocidad, que es digamos el comportamiento teórico de esa máquina, entonces yo voy a tener esta transición aquí y miren que ahora llego a tener apenas 11 amperios, un poco más de 20 amperios, un poco más de 22 con algo, y 19, un poquito menos, 18, mira aquí está, los 18 amperios desde los 80 que ha bajado, la velocidad ya es 1 y el torque es casi que 0, aquí ya dejó de tener torque la máquina. Entonces, esto es lo que yo voy a comparar con mi anterior programa o mi anterior modelo de la máquina en Delta. Voy a ver cómo varía esa velocidad entre una y otra gráfica. Por tiempo aquí no lo voy a hacer, pero creo que ha quedado claro. Si no, pues puede revisar eh, también las clases que hemos dado un poco con las diapositivas y un poco con MATLAB para los temas de este tema de máquina de inducción. Y vamos entonces a hacer rápidamente los cambios. Vamos a guardar aquí. Vamos a cambiar de nombre. Acuérdese que bajamos la inercia a 0,15 y vamos a montar rápidamente el arranque Y delta. Vamos entonces a decirle de una vez acá, guardar como, no pase más salida, guardar como, listo, y entonces ahora sí este va a ser el estrella triángulo, SD, ahí no va a ser un arranque directo, ya no es arranque directo, sino que va a ser arranque de la máquina de inducción trifásica estrella triángulo, listo, salvar. Vamos a desconectar. No, vamos a dejar este en 1. Vamos a desconectar toda esta parte. Quitamos la parte de las referencias también y vamos a copiar los breakers. Los breakers, control C, control B. No el breaker, sino el switch trifásico, ¿no? Acuérdense que no es un breaker porque no nos había quedado bien eso. Voy a poner ese breaker aquí. Este lo voy a llamar, ahora sí, switch delta. Voy a conectar el 1, todos terminales positivos, los terminales positivos de las bobinas, de las tres bobinas trifásicas, de las tres bobinas de las fases del estator fuente, a la fuente de tensión, y voy a hacer ahora el arranque Y delta. ¿Listo? Si la máquina tiene que conectarse en Y, entonces voy a bajar. A ver si me hace un poco ahí. Eso. Y ahora voy a copiar este bloque tran aquí. Voy a bajar otro poquito este para que me dé más espacio de maniobra. Y voy ajustando el tamaño. Ok, y este lo voy a llamar Y. Voy a conectar entonces este también a este punto. Y el Y necesita una tierra. Miércoles me he llevado la tierra, listo. Entonces la he borrado. No debía haberla borrado, pero la saco aquí. Aquí, ahí tengo el conector en delta, en Y, para la conexión de la máquina en Y. Pongámoslo acá. Haremos este un poquito aquí. Acá. Voy a hacer la parte del control de ese switch. Entonces, control C, control B. Ahora voy a cambiar y este va a ser el TY y voy a conectarlo aquí. Listo, está muy cerquita, entonces hagámoslo un poco más acá atrás. Perfecto. Y voy a hacer lo mismo para el switch del delta. Listo.
Este lo voy a llamar T delta. Ahora tengo que conectar el conmutador de fases, que es fast per minute. Vamos a ponerlo por acá para ajustarlo. Vamos a mover esto un poco más hacia acá. Esto. Voy a hacer esto más chico. Y voy a conectar este aquí. Y creo que este va acá. Déjame ver, yo reviso mi fuente. Pero si esto es así, entonces estaríamos listos para simular. No, todavía no estamos listos para simular. Tenemos que cuadrar los tiempos. Entonces para eso hay que revisar la parte del delta, la parte de la estrella, de los arranques directos quiero decir, para tomar los tiempos. Podemos poner el 80% de la velocidad, o sea, cuando la velocidad llegue a 0.8 dentro de nuestro valor por unidad, y configuramos vamos a explicar la lógica para que ustedes solamente después cambien esos tiempos. Mire, la máquina está arrancando en 0.4. ¿Listo? Eso ya lo vimos por allá cuando estamos rodando esta simulación antes, pues porque es la misma máquina y todo es igual. Como la máquina, el arranque es un arranque Y delta, tengo que mantener o tengo que garantizar que la máquina arranca funcionando en Y. Entonces esto es el mismo tipo de señal de comando, porque es 0 al inicio y 1 al final, ¿cierto? Entonces, si yo quiero mantener la delta, si yo quiero mantener, como la máquina está arrancando en Y, yo tengo que decirle después de cierto tiempo que ya apague. Digamos que más o menos la velocidad nos estaba dando cercana a 3, nos estaba dando el valor de 1, entonces yo le voy a decir aquí valor final, valor inicial 1, valor inicial 0, y ahora le voy a decir 3, pongámosle 3, 1 o 3, entonces aquí sería 3.4. Después de 3 segundos, porque ya arranca en punto 4, después casi de 3.4 segundos, en 3 segundos va a dejar de ser 0. El pulso va a ser 0, viene siendo 1 hasta 3.4 de segundos y después pasa a ser 0. Ok, entonces ahí la máquina quedó desconectada, digámoslo así, desconectada. Pero en ese momento va a arrancar va a haber el cambio, va a haber la conmutación al delta, y entonces como eso no puede ser instantáneo, necesito verla. Si lo pongo como 3,4 no me va a dar, entonces pongamos 3.4 y 40 segundos serían 3.8, pongámoslo si son los 40 milisegundos, ¿cierto? Entonces 3.40 milisegundos es 40 por 10 a la menos 3, 0.4, o sea, 3.344. Sí, ahí. Porque es 3.4, 3.44. Y él va a estar en un estado, si está bien, 40 milisegundos. Él va a estar en un estado inicial de 0 y va a conmutar a 1, va a pasar a 1. Entonces va a quedar la máquina hacia el final de la simulación, después de los 3.44 segundos de simulación, la máquina va a quedar conectada en delta. Listo, entonces eso debería funcionar. Pues son cálculos rápidos, usted tendrá que hacer los cálculos bastante más precisos para esas dos conmutaciones. Y démosle a ver ahí qué pasa. Si nos ha quedado también bien conectada, si no nos va a decir que algo raro está pasando la simulación. Bueno, ha simulado, esperemos entonces que termine ahí. Listo, terminó. Y ahora vamos a ver qué pasó aquí. Ok. Bueno, tal vez estoy en 3, en 3,4. Bueno, no se ve el efecto aquí se ve el efecto de la Y, viene conectada a la carga en Y.
después baja a delta. A ver si esto está como al revés. Bueno, vamos a mirar. Tendría que haber aquí la conmutación. Entonces tal vez tengo que mover eso a menos de 3. Okay. La velocidad llega a 3.4 y hay una, esto es torque y aquí se dispara y el torque queda a ser 0. Está muy cercano ese torque, debería caer un poco más acá, listo. La corriente se pasa de, vamos a ver cuánto nos da este aquí, 16 y no estoy viendo el del delta. Ok, no estoy viendo el del estrella. Bien, bueno, vamos a ajustar esos detalles de los tiempos de simulación comparando con los otros dos escenarios, listo, con los escenarios de arranque directo Y y arranque directo delta. Debo ser un poco más preciso en esas conmutaciones de estos dos switches. Ambos están invertidos, o sea que la lógica está bien. La carga la carga mecánica la tengo en 0.15. Listo, vamos a ver entonces qué pasó. Ya encontré cuáles eran los errores porque no nos estaba funcionando la conmutación delta Y, del Y a delta, perdón, y es lo siguiente, uno debe conectar primero el switch en delta, y el switch en delta lo vamos a conectar a la salida de la conmutación. ¿Listo? Entonces la entrada o el bloque el terminal de la izquierda de la conmutación de fase va a la salida del sensor de corriente, a este punto. La salida la vamos a conectar al delta. Entonces este punto 1 va aquí a la salida del conmutador. La salida de este breaker delta va al 2. Y ahora voy a conectar el delta. Vamos a mover este por acá, que quede más cerquita. Perdón. Tengo que mover siempre estos dos. Dejémoslo acá. Y ahora movamos el del delta y el del Y. Listo, ahí me quedó el delta conectado. Y ahora el Y lo voy a conectar de la siguiente forma. El 2 en paralelo con este. Y el terminal 1 sí lo voy a poner en... Lo voy a aterrizar. Correcto. Listo, entonces ahí estaríamos listos para trabajar este arranque. De delta. Ave María, se me desconectó aquí. Listo. Démosle a ver. Simular. A ver qué sucedió. Está pausado. ¿Qué pasó ahí? Sí, se quedó en 0. Ahí está simulando, ahora sí. Ok, vamos a ver si ahora sí. Ahora sí podemos ver las señales como deben ser.
Vamos a ver si esto está bien. La velocidad llega a ser 1 aproximadamente en 3,4. En ese punto tengo el torque, ha llegado casi a su valor máximo, mire, está casi en 1. Llega, hace la conmutación al delta y el siguiente valor es más pequeño. Lo mismo pasa con la corriente, aunque aquí este nos está dando más grande. Ok, quiere decir que necesito mover un poco más esa conmutación para la derecha. Pero básicamente tengo ya una simulación en donde la transición se da mucho más cercana. Ok, por ahora entonces vamos a dejar esto aquí. Ya usted lo que tiene que hacer es comprobar sus tiempos, calcular sus tiempos de delta de conmutación en Y para su máquina y jugar también con la inercia, o jugar no, ir subiendo o bajando la inercia de tal forma que eh, pueda mirar de una forma más estable la conmutación de una eh, configuración en Y a una configuración en delta. Esta parte aquí. Vamos también a mirar, por ejemplo, cuál es el valor de las corrientes en estado estable, porque aquí vuelve a haber otro transitorio, ¿cierto? Entonces aquí, ok, vamos a ser activado. Ok, ahora sí. Menos 40. Y aquí estaban, mientras aceleraba la máquina, estábamos en menos 120. ¿Qué? 120 pico pico. 110. Ok, bueno, este resultado me gusta más. El único que no me está gustando es este pico transitorio acá, aunque es muy chiquito, muy chiquito. Alcanza a ser 100, pero cae rápidamente, en menos de unas cuantas centésimas, cae menos de la mitad. Okay. Entonces puede ser que esto ya esté funcionando. Aquí se puede ver la conmutación, el tiempo que la máquina dura desconectada. Mire ahí, eso es el que tenemos que acortar. Vamos a ver si se están cumpliendo los 40 segundos. Sí, mire. Entonces aquí vuelve a aparecer la curva par velocidad, pero tiene una caída por el transitorio de la corriente un poco grande. Mire que se repite, ¿cierto? Aquí. Bueno, eso ya sería ajustes finos en los cálculos del controlador, de los tiempos de los breakers para el delta y el Y. Listo, por ahora entonces creo que ha sido básico. Hay cómo mejorar esa transición para que nunca la máquina quede desconectada. Eso se llama transición Y delta en cerrada, no abierta como está aquí. Y bueno, vamos a eh, mirar, ¿cierto? Que el torque ahora ya no es 1.5, sino que es más o menos 1. Como 0.9, 0.7. Bueno, si queremos mejorar eso, tendremos que, como les digo, mejorar un poco más los cálculos de los tiempos, dependiendo del caso que le toque a usted, si es al 70 o al 80% de la velocidad. Aquí la conmutación se está dando ya en el 1. Sí, tengo que retrasar un poco más esa conmutación. Siquiera tendría que ser como por el orden de 3 o de 3,2 más o menos, que esté como por el punto 90, 90, 85%. Listo, de la velocidad. Entonces hay que ajustar de nuevo sus tiempos. Eso ya lo hará usted, dado el caso que le esté pidiendo en su trabajo final. Bueno, por ahora no es más. Cualquier duda, por favor preguntar. Ya voy a enviar la tarea correspondiente y voy a dejar la fuente bibliográfica de donde saqué este estilo de simulación de la máquina en Y delta. Vamos a guardar aquí este modelo y vamos a terminar el video aquí.